Este joven príncipe, Mohammed, es uno de los muchos nietos del gobernante de Dubái. Sin embargo, era él quien iba a convertirse en el futuro príncipe heredero del Emirato de Dubái, posteriormente, en el gobernante. De no haber sido por una serie de misteriosos acontecimientos y la trágica muerte de su padre, el jeque Rachid. Mohammed tiene ahora 20 años y ya cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram. Pero su vida, desde que nació, está llena de secretos e intrigas que te desvelamos en este video. ¿Cómo vive el príncipe tras la muerte de su padre? ¿Quién es su madre? ¿Y qué destino le aguarda? Mira el video completo para descubrirlo todo. Empecemos. La vida personal del soberano de Dubái, el jeque Mohammed Al Maktoum, siempre ha sido muy ajetreada. Ha contraído matrimonio 6 veces, tiene unos 30 hijos y 50 nietos. Sin embargo, su vida familiar no puede calificarse de ideal. Casi todas sus esposas huyeron de él o él las echó. Solo su primera esposa, Hind, vivió con él casi medio siglo y le dio 12 hijos. Uno de ellos fue el príncipe Rachid. Su hijo mayor era el orgullo no solo de la familia, sino de todo el país. Participó muchas veces en carreras de resistencia a caballo y ganó un número sin precedentes de honores que lo convirtieron en un héroe nacional. El príncipe era joven, guapo y rico. Se le consideraba uno de los solteros reales más envidiables. Durante 5 años consecutivos, figuró entre los 20 hombres árabes más sexys. Pero su destino estaba lleno de secretos, escándalos e intrigas. Uno de esos secretos es el que vamos a desvelar a continuación, su hijo, Mohammed. Pero, ¿por qué estuvo oculto a los ojos de todo el mundo durante tanto tiempo? El jeque Rachid era el príncipe heredero de Dubái y se suponía que iba a suceder a su padre como gobernante. En 2002, regresó de Inglaterra tras estudiar en la Real Academia Militar de Sandhurst. Este hombre apuesto y con un brillante futuro gozaba de una rabiosa popularidad entre las mujeres. Entre sus muchos admiradores se encontraba Latifa Beljafla, de familia adinerada de Dubái. Tuvo un hijo con Rachid en noviembre de 2003, pero nunca llegaron a casarse. Tal vez se tratara de una aventura o el autoritario padre del príncipe se opusiera al matrimonio. El jeque Mohammed acabó por no querer reconocer a su primer nieto, al que pusieron su nombre. Aunque parece que Rachid tampoco se compenetró con su hijo pequeño. Sin embargo, Latifa Beljafla sí se casó más tarde con otro emiratí adinerado y tuvieron una hija, Rosa. El pequeño Mohammed creció con su hermana, solo 2 años menor que él. A menudo se les veía juntos. En las fotos se les ve abrazándose con ternura y se ve que están realmente rodeados de amor. Lo único que le faltaba al niño era la atención de su padre. Rachid no estaba muy unido a su hijo. No hay ni una sola foto de ellos juntos. Se dice que el príncipe heredero tuvo muchas mujeres como su padre y muchos hijos fuera del matrimonio, y que nunca se casó oficialmente. Aunque en algunos foros, los lugareños susurran que, en realidad, Rachid se ha casado 2 veces. Se casó por primera vez con una chica llamada Alia cuando eran muy jóvenes. Ese matrimonio no duró mucho. El segundo matrimonio tuvo lugar en 2009 y también duró poco. La familia gobernante Al Maktoum oculta cuidadosamente la vida personal de sus vástagos para no estropear su imagen. Rachid se preparó activamente para el trono. Ocupó altos cargos y hizo obras de caridad. Pero entonces algo salió mal. El príncipe empezó a aparecer en público con menos frecuencia y, finalmente, renunció oficialmente a su título de heredero al trono. En 2011, la prensa británica se hizo eco de un sonado escándalo protagonizado por el joven jeque. Entonces todo el mundo se enteró de que Rachid tenía problemas con sustancias prohibidas, e incluso fue tratado en una clínica. Pero la familia real, por supuesto, lo negó todo. Y en 2015, el jeque Rachid murió en circunstancias misteriosas. Según los datos oficiales, la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Muchos se quedaron perplejos al ver cómo un hombre sano y atlético podía morir de repente a los 33 años. Se convirtió en un gran dolor para toda la familia. Su hermano pequeño, Hamdan, con quien creció y mantuvo una estrecha relación, se sintió especialmente afectado. Escribió en su página de Instagram: «Hoy he perdido a mi mejor amigo y compañero de la infancia, querido hermano Rachid. Te echaremos de menos». Hasta después de la muerte del príncipe,
El soberano de Dubái no reconoció a su primer nieto, Mohammed. Al fin y al cabo, es lo más preciado que le queda de su hijo. Aceptó al niño en su numerosa familia y se lo llevó a vivir a palacio. El joven jeque no guarda rencor a su difunto padre y le recuerda con cariño. El primer post de su página de Instagram está dedicado a él: "Te quiero para siempre". Muchos de sus nuevos parientes de la familia Al Maktoum están suscritos a su página de Instagram. Entre ellos está su tío favorito, Hamdan, que solía pasar tiempo con él tras la muerte de su hermano. El niño empezó a asistir a actividades de la realeza, como la cetrería, el golf y las carreras de caballos. Mohammed estudió en una prestigiosa escuela de Dubái. Su familia acudió a su graduación y le felicitó por comenzar una nueva etapa en su vida. Al igual que su padre, ingresó en la Academia Militar de Sandhurst. En Internet, los usuarios han comparado fotos de ambos en uniforme y han observado el gran parecido de Mohammed con su difunto padre, el príncipe Rachid. Tras sus pruebas finales en la academia, fue condecorado con la Espada Internacional de Honor por sus destacados logros durante sus estudios. El príncipe agradece a su familia su apoyo y se siente orgulloso de haber representado a su país en esta academia. A menudo se ve a Mohammed con su abuelo, el gobernante de Dubái, y sus tíos en actos públicos. Es como si trataran de compensarle por los tiempos en que le descuidaron. El joven jeque se ha vuelto más público y a veces incluso actúa por su cuenta como portavoz de la familia real. Mohammed ya tiene casi 500.000 de seguidores en Instagram. Tiene un ejército de fans femeninas que comentan activamente cada foto suya en las redes sociales, enviándole besos y corazones. Las jóvenes no pierden la esperanza de conocerle y casarse con él en el futuro. Por sus fotos, se puede saber bastante sobre las aficiones del joven jeque. Le gusta el paracaidismo, el surf, el flyboard y el esquí alpino. Demuestra su lujosa vida, que solo se puede envidiar. El soberano de Dubái prepara a todos sus herederos desde la infancia para gobernar el país, haciéndoles participar en diversas actividades. Esto incluye a las niñas de la familia real, como la princesa Fátima bint Mansur, que apareció en uno de nuestros vídeos. El año pasado, el joven príncipe Mohammed, junto con otros niños de la familia Al Maktoum, colaboró como voluntario en la campaña Puentes de Misericordia. Ayudaron a recoger ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de Siria y Turquía. A pesar de su corta edad, Mohammed ya participa activamente en la comunidad y es probable que su futura carrera se desarrolle en el ámbito sociopolítico. Sin embargo, es posible que el muchacho se concentre en un gran deporte, como su padre, cuya pasión era la equitación. El jeque Rachid era propietario de los establos Sabil Racing, que tenían los mejores caballos árabes. Es probable que estas cuadras las herede su hijo, que podrá continuar el trabajo de su padre. Un futuro excelente en el deporte ecuestre para Mohammed es solo una cuestión de deseo personal. Es posible que su abuelo haya reconocido el talento directivo de su nieto y le esté preparando poco a poco para un puesto directivo. Puede que Mohammed, de 20 años, esté iniciando una carrera meteórica y pronto sorprenda al mundo entero con sus logros. La historia de amor de los padres de Mohammed no continuó, pero gracias a ella nació un hermoso príncipe, que en el futuro podría convertirse en príncipe heredero de Dubái y luego en gobernante. Pero el destino tiene sus propios planes, que a menudo no se pueden predecir. Solo podemos desear a Mohammed una vida feliz, larga y plena. ¿Crees que podrá evitar repetir los errores de su padre? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta si te ha gustado el video. Hasta pronto.